aquí para realizar la entrevista al experto en resiliencia comunitaria frente a la ocurrencia de catástrofes naturales. ¿Con quién tenemos el gusto? Edison Velasco, paramédico del Hospital Bacortes. Ya, ¿qué actividad realiza aquí? Nosotros realizamos lo que es la atención primaria de pacientes mediante la vinculación con el ECU 911. Ya. Vamos a la primera pregunta. En torno al estudio de la resiliencia comunitaria, si bien no existe un acuerdo común sobre el tratamiento metodológico, que se ha llegado al consenso sobre 5 componentes que determinan la línea base del estudio. Tenemos como social, económico, infraestructura, capacidad institucional, las competencias comunitarias. Eso. Ahora vamos a darles una ponderación donde 1 va a ser de igual importancia, 3 de moderada importancia, 5 importancia fuerte y 7 muy fuerte o demostrada y 9 extremo. En cuanto a lo social con lo económico, Un 3. un 3. Explicando la experiencia de juicio que favorecen a un componente sobre otro. Listo. Es social, en cuanto a social y infraestructura, De igual manera, un 3. en cuanto a social y capacidad institucional, 7. social y las competencias comunitarias, 9. en cuanto al económico y lo social, 3. en cuanto al económico y la infraestructura, 5. en cuanto al económico y la capacidad institucional, 5. lo económico y las competencias comunitarias, 5. en cuanto a la infraestructura y lo social, 3. la infraestructura y lo económico, 5. la infraestructura y la capacidad institucional 7. y con las competencias comunitarias. 5. Muy bien. Ahora en cuanto a la capacidad institucional, 7. con lo económico, 3. con la infraestructura, 5. las competencias comunitarias. 9. Listo. Ahora en cuanto a las competencias comunitarias, con lo social, 5. con lo económico, 5. la infraestructura 7. y la capacidad institucional. 7. Bueno, y considerando nuestro componente social, ¿qué variables consideraría usted que deberían ser incorporadas en el estudio de una resiliencia de una población? Variables en el entorno social se podría acoplar como el tema de lo que es la educación y la capacitación tanto del personal especializado como de la población en general, identificando así los sitios vulnerables. En este caso, por ejemplo, Quito está ubicada sobre una gran falla geológica natural y sería la organización gubernamental, es decir, los sitios estratégicos y la organización que políticamente se lo puede realizar e incluso entre instituciones de emergencia. Ya, más, ¿con qué instituciones podrían hacerlo esto? Las instituciones que nosotros podríamos manejarlas en el entorno social podrían ser, por ejemplo, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, el sistema integrado en sí, ECU 911, tener una distribución y una organización de sus unidades operativas. Listo. De las variables del componente social que antes mencionamos, podríamos establecer un orden de acuerdo a la más importante a la... Claro, lo primero en sí es el entorno de lo que es la educación, porque eso determina mi capacidad de respuesta. Siguiente sería la identificación de los sitios vulnerables y las construcciones que tienen mayor antigüedad y las que no tienen, las de hoy en día, la sismo resistencia. Y siguiente sería la organización gubernamental, ya que bueno, pues es parte en sí importante en esto, pero si no hay la educación y si no identifico yo un sitio, no podría dar una buena organización. En esto nos quiere decir que la organización depende también del gobierno que esté pasando en este momento. Depende también mucho de eso, de la capacidad, del apoyo gubernamental en sí. En todo sentido, lo que tiene que ser infraestructura, en personal, fondos para mantener este tipo de plan de contingencia. Y listo. ¿Usted considera que en este momento el gobierno tiene la capacidad de manejar esto adecuadamente?
Hay ciertas condiciones en las que se puede manejar y se le puede decir que sí. Por ejemplo, lo que es la atención de víctimas, el gobierno, pues con la creación del ECU 911 se ha visto tiempos de respuesta e incluso la supervivencia del paciente es muy favorable en este caso. Apoyo en sí se podría decir que en un evento adverso solamente la ciudad de Quito no podría solventar una gran pérdida, por ejemplo un sismo de gran intensidad, que tengamos pérdidas de infraestructura, pérdidas de vidas humanas. Creo que tenemos mucha deficiencia en ese caso. Listo. Y ahora, considerando el componente económico, ¿qué variables ustedes deberían ser incorporadas del estudio de resiliencia de una población? Con respecto al factor económico, se podría tomar un plan de contingencia, lo que es mantener dinero para cuestiones logísticas, es decir, logística en cuestión salud, logística en cuestión infraestructura interna y externa de las instituciones en sí, de las construcciones en sí, y la mantención de albergues que se podrían acoplar en el caso de una emergencia, incluyendo también la alimentación, incluyendo material de aseo, para que cada persona, así sea un albergue, se sienta cómodo en el sitio. Considerando ahora el ambiente económico, ¿qué variables usted considera que deberían ser incorporadas en la resiliencia de esta población? El factor económico, con respecto a este factor económico sería la salud, la alimentación y la infraestructura en sí de escuelas, colegios, universidades, iglesias que podrían acoger a las víctimas y potencialmente que perdieron sus hogares. En cuanto a las variables del componente de infraestructura, ¿qué variables consideraría usted que deben ser incorporadas en este estudio? En cuestión de infraestructura se podría tomar en cuenta la arquitectura, la construcción de las edificaciones, es decir, la sismo resistencia que deberían tener ya hoy en día en las nuevas construcciones. El equipamiento y del material preventivo y de atención de emergencia, como son extintores, uso de señalética, en el caso hidrantes de tomas de agua, servicios básicos de reserva como por ejemplo agua, luz, que puedan solventar unos 2-3 días de pérdida, en este caso por algún evento adverso. Claro. En base a las componentes de la infraestructura indicada, ¿podría establecer un orden de prioridad en las tres más importantes? Claro. En un momento de un evento adverso no serviría de nada tener mucha economía para poder solventar todo de nuevo. Lo más importante sería mantener una infraestructura sismo resistente, es decir, la arquitectura dependería mucho de la capacidad de respuesta también que tomaría en este caso, en el caso de un evento adverso. Como primera instancia. Como segunda, pues se podría tomar como el equipamiento de materiales de emergencia, lo que es el equipamiento de un edificio, por ejemplo, el mantener todo bajo estricto control mediante un plan de emergencia, que todo esté funcionando, los hidrantes funcionando, el extintor en perfecto funcionamiento, las rutas de evacuación, los puntos estratégicos, sitios de ingreso, salida, como segunda instancia. Y lo que son los servicios básicos, que sería como reserva, ¿no? En este caso podemos ver que aquí la ciudad de Quito tiene más peligro en sí de un movimiento sísmico, en el cual se cortarían ciertos servicios básicos, como son la luz en general y servicios de agua potable. Cada sitio, cada institución en sí, sea público o privada, debería tener un material aparte, es decir, unas reservas de agua, tanques
que puedan solventar. En el caso de nosotros como hospital, no solamente es el personal, es los pacientes que están, de hecho, que son los más que se pueden complicar en este caso. Y lo que es la cuestión de energía, ya que pues en el día se podría realizar cualquier actividad, pero en la noche, e incluso el material o los equipos especiales que se necesitan, como por ejemplo quirófano, sistemas eléctricos que nunca deberían fallar en un hospital, por ejemplo. Listo. En la capacidad institucional del ECU 911, ¿qué variables considera usted que deberían ser incorporadas en el estudio de la resiliencia de la población? Con respecto a la vinculación del ECU 911, se tomaría como referencia a todos los organismos de respuesta de primera intervención en sí, como son Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja, es decir, la distribución estratégica de estas entidades, de sus bases operativas en sí, con personal capacitado, con cooperación, con la predisposición de la cooperación entre instituciones ante un evento adverso, y unidades móviles operativas que solventen la capacidad de la población. ¿En cuánto a unidades móviles nos referimos a las ambulancias? Con unidades móviles nos referimos a en sí ambulancias, en este caso de atenciones de víctimas. Se podría tomar también como unidades patrulleros, motobombas de bomberos. Hoy en día se está implementando el equipo de primera respuesta, como es equipos motorizados de atención médica de pronta intervención, donde el acceso hacia el paciente se vuelve más pronto, ya que la vía por donde circula una motocicleta pues es menor al espacio que usa un vehículo normal de emergencia. Lo mencionado anteriormente, ¿podría establecer un orden de la prioridad de las tres más importantes variables? Claro que sí. Se podría tomar como punto de referencia de un plan institucional la distribución de sus sitios estratégicos de los departamentos en sí, es decir, sus bases operativas. Hay ciertos sectores de la ciudad en las que no se cuenta con una ambulancia que pueda solventar a unos 100 metros a la redonda en sí, mientras que hay otros sitios de la ciudad donde hay como 2 o 3 ambulancias que están cerca de una misma población. La primera. Como segunda se podría tomar, no serviría de nada el tener una base operativa bien distribuida, pero si no tenemos las unidades móviles que nos solventen esta necesidad. Es decir, en cada unidad operativa deberíamos tener una ambulancia de atención de pacientes, una motocicleta para la atención primaria, la atención pronta del paciente, un equipo de rescate, equipos de contra incendios, etcétera, de esas. En sí, en conjunto se podría tomar como un sitio bien ubicado con las unidades móviles. Y como tercera, el personal capacitado, que por añadidura para estar en un cargo, para estar en una función, pues necesita estar capacitado para poder dar un buen servicio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las unidades comunitarias. Más o menos, ¿qué usted entiende como unidades comunitarias? Como unidades comunitarias, pues vamos a tomar en cuenta como en cada sector, en cada comunidad, en cada población específica, unidades de respuesta acorde a las necesidades de esa población. Es decir, si yo tengo un sitio de un río, pues yo me voy a preparar y voy a tener personal capacitado para un posible rescate en aguas correntosas. Unidades de respuesta como lo que es Policía Nacional y bomberos deberían estar en cada comunidad, en cada sitio, para una pronta respuesta. ¿Qué variables consideraría usted que deberían ser incorporadas en los
recursos de la residencia de la población en cuanto a las competencias comunitarias? De acuerdo a las competencias comunitarias, para tener una buena respuesta ante un evento adverso, cualquiera que sea este, se debería tomar en cuenta un plan de contingencia. Este plan de contingencia que obviamente tiene por añadidura un personal capacitado el personal especialista en la emergencia, y este personal va a dictar cursos y charlas hacia la población en sí, para que también la población esté capacitada. Los puntos estratégicos en cuestiones de, por ejemplo, hidrantes de seguridad, para que bomberos no tengan demora en el punto de acceso hacia el agua para un incendio. La distribución de las responsabilidades con el personal a cargo, es decir, determinar funciones. Cada institución debería formular brigadas en sí en cada comunidad, para que en el caso de un evento cada brigada cumpla con una cierta función y no todos se enfoquen en una sola actividad en sí. Para esto, pues con el personal capacitado en todo lo que es prevención de riesgos, prevención de accidentes y atención de emergencia, que debería estar capacitados en primeros auxilios, en gestión de riesgos y desastres. Esos serían los temas importantes para la capacitación de la población. Yo tengo entendido que ustedes, como ECU 911, realizan capacitaciones cada 15 días a las comunidades de distintos lugares. Sí, las capacitaciones se las dan acorde a la necesidad de la población, acorde a la institución que solicite la capacitación. Como ECU 911 se realizan capacitaciones en lo que es búsqueda y rescate, en lo que es primeros auxilios básicos, en lo que es gestión de riesgo y de desastre. No en profundidad, pero sí con pequeñas pautas que pueden solventar la necesidad de la población. De las variables de las competencias comunitarias que usted mencionó, ¿podríamos establecer un orden entre las tres más importantes? Un orden de prioridad. Podríamos tomar que la elaboración de un plan de contingencia en primera instancia sería algo muy importante para, en un momento adverso, pues depende del plan de contingencia de a cuántas personas se capacitó, cuál fue la capacidad de respuesta en todas las prácticas o simulacros que se deberían haber realizado. Eso sería lo más importante. Como siguiente, pues la capacitación del personal. En sí se podría decir que el personal que tiene que estar más capacitado serían los organismos de respuesta, como son bomberos, policía, Cruz Roja, etcétera, ya que nosotros, como entidades gubernamentales, nosotros vamos a dar una ayuda en ese momento, ¿sí? Como siguiente sería los sitios seguros, puntos estratégicos, puntos de encuentro, lugares establecidos para albergues en el caso de una emergencia, lugares establecidos como escuelas, colegios, universidades, en sí, que puedan soportar el mantener a las víctimas en el caso de algún evento adverso. No solo mantenerlas, sino darles el confort, toda la acogida que debería tener. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Listo. Okay.